¿Cómo le explico que no entienden, pero no a ustedes, a la oposición que lamentablemente ya abandonó esta comparecencia? Y no entienden porque, más bien, creo yo que sí entienden perfectamente de lo que hablan y cómo manejaron ellos en su momento las finanzas de los y las veracruzanas, en el sentido en que las preguntas que se hicieron en su momento fueron específicamente a la banca, a la deuda bancaria, a las grandes corporaciones financieras, como en su momento, hace muchos años, lo hicieron con el Fobaproa, solamente defendiendo a las grandes corporaciones, a los ricos y a los que más tienen, olvidando, más bien engañando al pueblo de México y al pueblo de Veracruz, contrario al manejo que se ha llevado hoy en día aquí en las finanzas del estado de Veracruz, a esos excedentes que bien los han utilizado, y usted lo comentó, en el pueblo, en los municipios, en la nómina educativa y en los créditos fiscales directos. Antes la oposición utilizaba estos excedentes en la famosa licuadora. Hoy, finalmente, y con la resultado que se está dando, en donde la deuda se reduce más del 22%, casi 20,000 millones de pesos, de 87,000 millones de pesos a 67,000 millones de pesos, y que en ese sentido los recursos que ustedes utilizaron, sí se atendió la deuda bancaria, que es lo que nosotros entendemos, pero por el otro lado también se atendió al pueblo a través de los ayuntamientos, con más de 2,500 millones de pesos, 300 millones de pesos a la educación, al sector educativo público, que es la Universidad Veracruzana, y 3,300 millones de pesos a las empresas, a los empresarios veracruzanos, lo cual es muy reconocido y loable. De lo contrario, todo esto no hubiera dado como resultado que las calificadoras Standard & Poor's o Fitch Ratings, etcétera, dieran a Veracruz en verde. Todo ese manejo ha sido un manejo que se reconoce no nada más a usted, sino a todos los trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a través y en coordinación del gobernador Cuitlahua García. Yo creo que eso es muy loable, sin más impuestos, y por otro lado, con ayuda del gobierno federal, aumentando los salarios. Creo yo que eso es muy loable. En ese sentido, y bueno, ya lo comentó, la deuda que ustedes recibieron fue de más de 87,000 millones de pesos. Pero la pregunta en concreto es, ¿en qué porcentaje se incrementó en las pasadas 3 administraciones estatales la deuda de la administración de Veracruz? Para poder poner en perspectiva y ver cómo manejaron ellos las deudas en comparación de cómo se manejó la deuda del gobierno del ingeniero Cuitlahua García Jiménez. Sí, la verdad es que lo dijimos al principio, diputado, cómo ha ido evolucionando el tema de la deuda en Veracruz, pues tiene sus inicios en el último periodo de Miguel Alemán, con cerca de 3,000 millones de pesos. De ahí pues vino otro proceso con Fidel Herrera, que hubo un incremento cercano a los 19,000 millones, y la parte pues ya más alta pues fue ya la parte con Javier Duarte, donde pues ya llegamos prácticamente a la deuda que hoy tenemos, es decir, a esos cercanos a los, en su momento, 90,000 millones de pesos en algún momento. No nada más en la deuda bancaria, ¿no? También todas las deudas que dejamos con contratistas, con proveedores, con el SAT, con el ISSSTE, con ayuntamientos. Entonces, sí, podemos decir que empezamos con una deuda en ese momento de Miguel Alemán de 3,000 millones, que simplemente a lo mejor fue la deuda bancaria, y no sabemos, al menos yo desconozco si dejamos las deudas con proveedores, pero bueno, lo que sí está registrado en este momento fueron esos 3,000 millones, también con Fidel Herrera
pues también están estos cerca de 19,000 millones también de deuda bancaria, también tuvo que haber otras deudas también con proveedores, contratistas, y Javier Duarte pues también dejando esta deuda arriba de 40,000 millones de pesos, la deuda bancaria, más todas las deudas que se convirtieron en prácticamente 90,000 millones de pesos. Entonces esa fue la evolución de prácticamente no tener un estado sin deuda a prácticamente llegar a un estado con una deuda de 90,000 millones de pesos. Digo, por eso es el esfuerzo que se ha venido haciendo de ser la primera administración de tan solo no incrementar la deuda de Veracruz, sino reducir la deuda de Veracruz. Por eso es que estamos hablando mucho y hablamos de hacer se ha venido haciendo por hacer más inversión pública. Entonces, son algunos de los elementos que se han venido manejando, pero sí, la verdad que esa ha sido la evolución, y por eso pues decíamos que es la primera administración que no va a dejar más deuda de la que recibió, e incluso vamos a reducir la deuda que recibimos en el... Interesantísimo, señora diputada presidenta, interesantísimo sacar las cuentas, no las puedo sacar de manera inmediata, el porcentaje. Se redujo la deuda en un 22,7%, el porcentaje del endeudamiento desde Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier y Miguel Ángel Yunes. ¿Cómo se elevó ese porcentaje de la deuda de las y los veracruzanos? Eso sería todo. ¿Por qué? Porque la oposición que ahora ya regresó, cuando vio que se puntualizó el error y el engaño que tratan de manejar a las y los veracruzanos, se está haciendo evidente. Ellos encausan el tema de la deuda bancaria cuando olvidan el tema del pueblo y tratan de engañarlo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era pues simplemente llevárselo a los bolsillos. Le felicito a todos y a todos ustedes el trabajo que han hecho en la Secretaría de Finanzas y Planeación, y los resultados de hoy pues están dándose a conocer. Muchas gracias por su participación. Gracias, diputada presidenta. Sí, la verdad que es un tema a lo mejor no tan fácil de explicar, pero sí es un tema importante. Digo, como decíamos que si bien es cierto la deuda bancaria, estos prácticamente 47,000 millones que traemos el día de hoy, pues nos toca pagar cerca de 4,000 millones de intereses. Digo, ese es como el principal tema, ¿no? Es decir, si no trajéramos esta deuda bancaria, pues podríamos utilizar estos 4,000 millones de pesos en hacer más caminos, más carreteras, más obras de agua potable, más escuelas, más hospitales, ¿no? Entonces, pero bueno, sin embargo se ha venido avanzando, se ha venido haciendo, por eso es más loable este esfuerzo, y por eso es más loable tener un récord de obras, ¿no? A pesar de tener una deuda bancaria tan grande, a pesar de pagar 4,000 millones de intereses, este gobierno, que cabeza el gobernador del estado, está haciendo un récord de obras. Entonces, ese es el principal esfuerzo y éxito que ha tenido esta administración, y bueno, de ahí es lo que hemos venido platicando. Es cuando